La reunión clínica de hoy ha sido organizada por la unidad de lactantes con un título bastante atractivo, que es el caso clínico, la importancia del trabajo en equipo. El objetivo que se ha puesto la unidad de lactantes es, a través de un paciente vivido hace poco tiempo, atractivo desde el punto de vista clínico, destacar la importancia del abordaje y la discusión de los casos en equipo con los diversos especialistas. En esta oportunidad, la presentación estará a cargo de la doctora Gisela Viveros. Ella es alumna del programa de formación de especialistas en pediatría de la Universidad de Chile en nuestro hospital. Doctora Viveros, adelante. Gracias, doctor. Bueno, como el doctor introducía, una excelente introducción para nuestro caso clínico. Hoy día queremos presentar el caso de una paciente que estuvo hospitalizada recientemente en nuestra unidad, la cual nos permitió un abordaje multidisciplinario en la que inicialmente, bajo un síntoma cardinal, necesitamos de la evaluación de múltiples especialistas para poder llegar a un diagnóstico que probablemente también es de una etiología multifactorial. Bueno, el caso trata de una lactante de iniciales MBD, femenino, 1 año 6 meses al momento de su hospitalización. Como antecedentes perinatales, fue una recién nacida de término de 40 semanas, adecuada para la edad gestacional, tuvo un embarazo controlado, sin embargo, en el parto presentó una bradicardia fetal, fue necesaria una cesárea y debido a una infección ovular de la madre. Como antecedentes personales, esta niña estuvo en un crecimiento adecuado hasta los 6 meses, desde cuando se detectó una desnutrición, y comenzó seguimiento de manera ambulatoria en su consultorio, y además comenzó a evaluarse por un síndrome métrico, el cual se comenzó a estudiar en ese momento. Como antecedentes familiares, son padres colombianos, la madre de 36 años, sana, dueña de casa, y el padre de 34 años, sano también, mecánico. Tiene un antecedente, una abuela paterna con epilepsia, y ellos ya llevan 2 años viviendo acá en Chile, por lo tanto el embarazo y todo el control prenatal también fue hecho acá en nuestro sistema de salud. Nosotros conocimos a la paciente en el hospital en una primera hospitalización que tuvo del 12 al 19 de junio del año pasado, la cual fue principalmente por un mes de episodio de desconexiones del medio asociado a hipotonía y un retraso del desarrollo psicomotor. Para no andar más en esta hospitalización, se fue con un diagnóstico de egreso de una epilepsia mioclónica atónica, de una observación de un origen genético. En esta hospitalización fue principalmente desde el punto de vista neurológico, y fue muy difícil manejo de su epilepsia, donde se pudo incluso hacer un diagnóstico de una encefalopatía secundaria a esta epilepsia, un síndrome hipotónico, un retraso del desarrollo psicomotor global y una regresión del desarrollo, un síndrome dismórfico, desnutrición, detención del crecimiento y un síndrome emético inespecífico. Debido a esta epilepsia de difícil manejo, fue necesario tratamiento con pulsos de metilprednisolona, los cuales se administraron 3 veces, y se fue de alta con tratamiento con ácido valproico y L-carnitina en controles con neurología. En el estudio inicial, que se realizó dentro de esta hospitalización y además dentro del periodo de seguimiento ambulatorio, se pudieron tomar estos exámenes, como fue un escáner, el cual nosotros no tenemos las imágenes porque se hizo de manera ambulatoria, la cual era sin un hallazgo de significado patológico. También se pudo realizar un electroencefalograma, el cual hizo o fue el motivo de esta hospitalización, donde se pudo evidenciar un estatus eléctrico con una hipsarritmia, lo que también en algún momento hizo sospechar que pudiese estar tratándose de un West. El 15 de junio, dentro de la hospitalización se repitió esta electroencefalograma, y ahí es donde se hizo el diagnóstico de la encefalopatía epiléptica. Además se pudo realizar una resonancia nuclear, la cual
mostró una displasia cortical y cambios encefalíticos, un incremento de la perfusión cerebral frontotemporoinsular derecho, lo que podría corresponder a cambios postconvulsivos recientes, y un signo de disminución del volumen encefálico difuso. De acuerdo a todo este cuadro, una mujer que tiene un retraso o una regresión de sus habilidades a partir aproximadamente de los 6 meses, dentro de del estudio que plantea neurología, es realizar un estudio genético, además asociado a estas dismorfias como telecanto y epicanto, que tenía una facie característica o una facie que pudiese sugerir de algún síndrome genético. Por lo tanto, se solicita un panel de epilepsia Invitae genético, incluyendo un gen que ya vamos a ver más adelante de qué se trata, que es el gen MECP2. Continúan controles ambulatorios por el equipo de neurología, endocrinología, otorrino, y además por oftalmología, y además por un seguimiento multidisciplinario por el equipo de NANEAS, Reinserfam, pediatría, kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional. En cuanto a neurología, como vemos, tiene múltiples controles debido a que es difícil manejar sus crisis, si bien esta encefalopatía que fue diagnosticada y manejada inicialmente con los pulsos de mitriptilina persisten con crisis convulsiva, tienen que ir agregando fármacos, aumentando sus dosis, y el 6 de agosto se repite el electroencefalograma persistiendo todavía con esta encefalopatía epiléptica en evolución. Por lo tanto, toman la decisión de iniciar corticoides crónicos, lo cual es un dato que es súper importante, que vamos a seguir analizando en el futuro de la presentación. Inician en ese minuto 2 miligramos kilo día, y con este manejo se nota una mejoría bastante importante, tanto cambios electroencefalográficos como también en cuanto a la clínica. Tiene un control del 6 de octubre, donde se ve un electroencefalograma de sueño dentro de límites normales, con una electromiografía de extremidades superiores sin alteraciones, que también se hizo ese estudio. Dentro de todo el cuadro epiléptico llama la atención como nombramos este síndrome emético, y se comienza a hacer un estudio también por otorrinolaringología, quienes solicitan una videodeglución. El 15 de octubre se venía solicitando desde antes en controles de las múltiples especialidades que lo vieron, pero finalmente se puede realizar el 15 de octubre, siempre con mucha dificultad debido a su cuadro neurológico, y en esta videodeglución se evidencia penetración laringea y aspiración en las 3 consistencias. Aquí tenemos la imagen de esa videodeglución. Entonces vemos que la niña, además de tener una penetración, además tiene aspiración en las 3 consistencias, por lo cual se indica la instalación de una sonda nasogástrica. Cabe destacar que además se pidió evaluación por oftalmología en contexto de su observación de un dismorfismo, y por el inicio de corticoides crónicos se pidió un seguimiento por endocrinología, quienes además no va tanto al caso, pero además hacen un seguimiento por una sospecha de un hiperandrogenismo, una ecliteromegalia, se diagnostica un hipotiroidismo subclínico, y se inicia tratamiento con levotiroxina 25 miligramos día. Bueno, y ahora vamos a la hospitalización actual, o más la última hospitalización, que fue desde el 23 de octubre hasta el 17 de diciembre, una hospitalización bastante larga, ya vamos a ver por qué, donde su motivo de consulta principal es una polimnea, motivo por el cual ingresa al servicio de urgencia. La anamnesis, un cuadro de 1 mes de evolución, la mamá refiere que en general comienza a tener un patrón respiratorio extraño, respira más rápido después de alimentarse, unos 30-40 minutos después de la alimentación, y luego cede espontáneamente. Se instala la sonda nasogástrica, como vimos a raíz de esta videodeglución alterada, y luego de eso, estos síntomas respiratorios se comienzan a hacer mucho más constantes, y se empeora el cuadro el 22 de octubre, ya que la niña comienza con coriza y tos. Dentro, además del examen físico de ingreso, destaca retracciones subcostales. Si bien en el BAU de ingreso hay una frecuencia respiratoria de 56, llega a alzarse hasta 70 por minuto permanente,
pero con una buena saturación de 97% y sin otros hallazgos patológicos ni una clínica respiratoria tan significativa para tener esa polipnea. Dentro de los exámenes de laboratorio, sin parámetros inflamatorios elevados, con gases en sangre venoso dentro de parámetros normales, pese a tener esta polipnea tan persistente, con una función hepática normal y una función renal también normal. En el ingreso se toma esta radiografía de tórax que no muestra compromiso de parénquima con un panel viral negativo y una PCR SARS-CoV-2 negativa. Ya vamos a ir viendo cómo se van repitiendo estas radiografías y vamos a andar mayormente. Y tenemos acá un video que muestra cómo era su patrón respiratorio al inicio. Esto es un video que le tomó la mamá con autorización de ella para esta presentación, en la casa antes de traerla a la urgencia. Una niña que además de esta polipnea, en un inicio se veía muy agitada, temblorosa, se veía claramente su polipnea y sus retracciones, y era permanente tanto en vigilia como en sueño. Bueno, vamos a hacer una pausa antes de continuar con la presentación del caso propiamente tal, para ver inicialmente cómo nos enfrentamos a esta paciente. El síndrome cardinal por el cual ella consulta es la polipnea. Como un mínimo recordatorio, como sabemos, la respiración se regula a nivel central, tanto de manera voluntaria o de manera involuntaria. Existen algunos centros respiratorios que se encuentran a nivel del bulbo raquídeo, como son los grupos respiratorios dorsales, que principalmente van a regular la actividad inspiratoria, y los grupos respiratorios ventrales, que van a ir a regular principalmente la actividad expiratoria. Y además de este control a nivel del bulbo raquídeo, que nos interesa comentarlo considerando que era una niña que estaba con un compromiso neurológico, además de otras múltiples causas que vamos a ir viendo posibles de esta taquipnea, sabemos que existen otros mecanismos fisiopatológicos que pueden generar una taquipnea, además de la fiebre, de, por ejemplo, el ejercicio físico. Existen otros como la hipoxemia, la hipercapnia, la acidemia, una regulación hormonal del metabolismo, por ejemplo, la TSH, receptores de estiramientos y la hipertermia. Por lo tanto, ¿cómo enfrentamos a este paciente? En un inicio, una paciente con una polipnea persistente, sin una causa muy clara, se pide una evaluación en conjunto con broncopulmonar, y con quienes se plantea principalmente este enfoque de manejo y de estudio. Una niña que tiene una antecedente polipnea con un examen físico, hay que ir a evaluar si esa taquipnea tiene alguna enfermedad aparente, si hay dolor, si hay fiebre, si hay llanto, si hay irritabilidad. Si encontramos alguna causa respiratoria, no requiere mayor estudio buscando algunas otras causas secundarias. Sin embargo, una niña que a uno le impresiona que pudiese tener alguna otra enfermedad, se aconseja continuar con una radiografía de tórax. Si esta radiografía de tórax se ve de manera anormal, nos hace pensar que hay una causa respiratoria, o si existe una alta sospecha clínica. En el caso de ella, la radiografía no era muy contundente si es que fuese o no alterada para generar esa clínica, y además teníamos una sintomatología respiratoria bastante escasa, pero existía. Dentro de las causas respiratorias que pudiesen generar una taquipnea que fuese persistente, está, bueno, la neumonía persistente, y en los casos de ella, específicamente nos enfocamos en la posibilidad de una aspiración pulmonar, de la neumonía persistente, de la hipertensión pulmonar que pudiese generarse por alguna alteración cardiológica, a nivel, y ahí se me corrió ese cuadrito, a nivel también una neumonitis intersticial, donde podríamos estar pensando que es una niña que al parecer pudiese haber estado aspirando y pudiese estar teniendo un daño crónico secundario a esa aspiración. Desde el punto de vista de las patologías no respiratorias, cabe mucho destacar que también había que descartar un enfoque o una sospecha de una causa de origen central, principalmente por su síndrome convulsivo en estudio. Por lo tanto, esta niña fue evaluada en su ingreso por el equipo de neurología, quienes descartan la causa central de esta polipnea, principalmente por su buena evolución del cuadro, por un escáner que ya tenía
sin alteraciones que pudiesen estar pensando en un efecto de masa o etcétera, pero sugieren primero descansar una intercurrencia para continuar con este estudio. La línea azul que ven arriba es para mostrar que en general estuvo durante la mayoría de su hospitalización con requerimientos de oxígeno que fueron fluctuantes entre un 0,5 y 1 litro por minuto. Sin embargo, siempre con saturaciones más o menos adecuadas, con este aporte de oxígeno de 0,5 a 1 litro por minuto. Como vimos, es importante hacer el estudio cardiológico, se solicitó un ecocardiograma con una estructura normal, por lo tanto, otra causa más que pudimos descartar. Pero el 28 de octubre presenta un pic febril con sus frecuencias ya respiratorias permanentes sobre 70, alrededor de 70 por minuto, y se evidencia aún más temblorosa que en el ingreso. Se solicitan exámenes con parámetros inflamatorios normales todavía, con gases en sangre normales y un perfil bioquímico normal. Se pide la evaluación por broncopulmonar, donde se hace este enfrentamiento o este enfoque diagnóstico con lo que ya habíamos conversado, lo que nos llevaba a la necesidad de en algún momento poder tomar un escáner, en algún momento poder descartar la causa de aspiración, en algún momento poder hacer algún lavado bronquial velar, pero dado a que había hecho este pic febril y estaba cursando por una intercurrencia, debe postergarse. El 30 de octubre se intenta realizar una nasofibroscopía, la cual es de difícil técnica, por un importante edema en su fosa nasal, en la cual finalmente se tiene que postergar. Se solicita en el contexto endocrinológico el estudio además endocrinológico con una ecografía tiroidea y una ecografía ginecológica, las cuales también están normales, así que otra causa menos para nuestra checklist de posibilidades. El 3 de noviembre, debido a que la niña comienza a estabilizarse, se intenta una suspensión de oxígeno, la cual no es tolerada porque presenta desaturaciones al suspenderla. Se puede realizar una radiografía estómago-esófago-duodeno, ya que, como dijimos, necesitábamos avanzar en el estudio de su aspiración y además poder descartar dentro de todas sus posibilidades polimalformativas que tuviese una fístula o algo que estuviese generando desde el punto de vista anatómico las aspiraciones. Y en esta radiografía no se evidencia fístula, sin embargo, queda clarísimo un reflujo gastroesofágico, que pudiese explicar por qué, tras la instalación de esta sonda, su polimnea empeoró. Se fue evaluada nuevamente por broncopulmonar, quienes inician fluticasona y indican una saturometría nocturna. Debido a su intercurrencia, como vimos, se realizó una nueva radiografía de tórax, esta vez informada por especialistas, quienes informan unas opacidades intersticiales periliares basales bilaterales y además una atelectasia subsegmentaria en la língula. Como vemos, tampoco son imágenes que nos muestren un foco de condensación, una neumonía tan importante para generar esta polimnea que ya llevaba tanto tiempo. En los días próximos comienza a evolucionar con menos sintomatología esta coriza y esta tos que era fluctuante, algunos estertores desaparecen, sin embargo continúa con su polimnea y presenta desaturaciones en el sueño de hasta 88%. Recién en esta instancia se puede solicitar el invitado genético para este gen, que es el MECP2, que igual es importante porque también ha ido retrasando todo el estudio de esta paciente, un examen que hemos solicitado bastante en el último tiempo y en general es un poco complejo porque se entraba en el financiamiento del examen. Y el 15 de noviembre se suspende el oxígeno suplementario ya que la vemos que va bastante mejor y se intenta nuevamente poder liberarla del oxígeno y poder completar su estudio. Sin embargo, mala suerte para nosotros, comienza con una gastroenteritis que se resuelve, sin embargo, espontáneamente a los 5 días, pero nos retrasa aún más el estudio que queríamos continuar. Se puede realizar el 18 de noviembre esta saturometría, la cual ya nos enfrenta lo que ya sospechábamos, una saturometría alterada en el límite, si bien tiene un promedio de 90% normal, sí presenta un tiempo menor a 93% alterado para la edad, con un índice de saturación elevado, con presencia de episodios de desaturación hasta un 85%. Y luego de esto, finalmente, la paciente el 23 de noviembre se encuentra en condiciones estables para poder realizar
su revisión de vía aérea y una fibrobroncoscopía flexible con lavado bronquial alveolar. Se solicitan todos los exámenes que pueden ver en la diapositiva, pensando en que era una niña que estaba con corticoides crónicos, que los necesitaba debido a su cuadro neurológico, pero que pudiese corresponder a una niña que consideramos como inmunocomprometida. Por lo tanto, por eso hicimos ese estudio más avanzado. El 24 de noviembre se vuelve a intentar nuevamente la saturometría, esta vez sin oxígeno, la cual vuelve a aparecer alterada. Y el 25 de noviembre nos encontramos con la sorpresa de que dentro de este estudio de lavado bronquial alveolar encontramos una positividad para PCR de citomegalovirus y neumocistogirosis. Se inicia tratamiento con ganciclovir y cotrimoxazol en espera de ver si este pudiese ser la causa o pudiese ser una de las causas que estuviese generando esta polimnia persistente en nuestra paciente. Debido a que confirmamos esta infección por 2 microorganismos oportunistas, se solicita evaluación por inmunología, quienes dicen que además de los corticoides es necesario poder descartar algún tipo de inmunodeficiencia primaria que pudiese presentar. Y también fuimos apoyados por el equipo de infectología, quienes nos determinan un tratamiento de 3 semanas y además completar el estudio con VIH y citomegalo en sangre, los cuales resultan negativos. Sigue con seguimiento por endocrinología y para evitar otros efectos adversos del tratamiento crónico de corticoides, y se reevalúa por neurología, quienes deciden disminuir la dosis de corticoides a 1 miligramo kilo día, sin planes todavía de poder suspenderlo debido a la buena repercusión neurológica que ha presentado este manejo. Nuevamente, en la necesidad de que ya estábamos cerrando este cuadro, ya teníamos más o menos una causa clara, necesitábamos determinar si es que esta niña se podía ir de alta con oxígeno o no. Volvemos a realizar una saturometría nocturna, esta vez sin oxígeno, y nuevamente sin oxígeno suplementario y nuevamente alterada. Los días próximos fueron completar algunos estudios. La niña, gracias al tratamiento, creemos, comenzó con una disminución de su polimnia, si bien la sigue presentando. Los rangos son de 35 a 50 por minuto, bastante menos que cuando ingresó. Desde genética, cariograma, descártamo, esaicismo, todavía tenemos, lamentablemente no alcanzó a estar listo para la reunión el resultado del invitado genético, y se puede realizar una FIS que presenta todavía una evidente penetración y aspiración, por lo tanto ya no hay duda de que la niña está aspirando, por lo tanto requiere una gastrostomía que se pueda realizar en una segunda hospitalización, en una tercera ya. Le tomamos una última radiografía previo al alta para poder tener claridad si es que hubo algún cambio con respecto al tratamiento, y vemos que existe todavía una tenue paracardíaca con un moderado engrosamiento intersticial peribronquial y periiliar bilateral. O sea, persiste todavía con cambios radiográficos, que en realidad creemos que lo ideal es tomar un estudio de imagen una vez terminado este cuadro de intercurrencia. Y un último video para mostrarles cómo está nuestra paciente previo al alta. En este video está durmiendo, pero persiste con su polimnia, pero ya es menor que la que te presentaba en el ingreso. Bueno, esta última parte de la presentación la llamamos desatando cabo a cabo. Como vimos, para nosotros fue un desafío diagnóstico poder como coordinar o ser, como en algún momento dijimos, maestros de orquesta de estas múltiples posibles causas de polimnia que pudiesen estar presentando el cuadro de nuestra paciente con las diferentes especialidades. Por lo tanto, hablamos desde el punto de vista del reflujo gastroesofágico, el daño pulmonar crónico que podría haber generado la aspiración. Nos enfocamos también en la posible infección pulmonar en una paciente inmunodeprimida y un eventual estudio genético que vamos a ver que eso es algo novedoso que queremos comentar en la presentación. Con respecto a la enfermedad pulmonar en el reflujo gastroesofágico y la aspiración, nos parece interesante recordar que la aspiración puede ser, por un lado, anterógrada, que es cuando existe el proceso de aspiración desde cuando uno come o ingiere la comida, y que es la que principalmente siempre estamos sospechando y por cual se instala la sonda nasogástrica, pero en el caso de ella, además, tenía una aspiración de origen retrógrada, que tiene que ver con su reflujo gastroesofágico.
y que con la sonda nasogástrica se vio empeorado. Las manifestaciones crónicas de la aspiración siempre son como síntoma cardinal la tos. Pueden presentar, cuando hay una afectación de la sensibilidad laringea, una aspiración silente, como vimos por reflujo o la sonda nasogástrica. A nivel, pueden también presentar bronquitis, neumonías a repetición. Recordar que en general son los números superiores bilaterales, pero en los lactantes o en niños que se presentan acostados permanentemente, no necesariamente vamos a ver, en la base del pulmón derecho, y en los niños que se encuentran en esta posición horizontal se pueden ver igual en los lobos superiores. Se asocia con frecuencia a un retraso pondoestatural que también lo presentaba nuestra paciente, y en fases avanzadas puede generar fibrosis pulmonar o afectaciones intersticiales, que también podría corresponder perfectamente al cuadro de ella, con una insuficiencia respiratoria crónica. Un muy resumen de este esquema es ir viendo de acuerdo al tipo de presentación clínica el estudio que vamos a ir a orientar, ya sea más orientado a estar reflujo anterógrado o retrógrado, por ejemplo, pHimetría o FES, pensando en el reflujo, o la videofluoroscopía, pensando en la ingesta. Cuando hablamos de la infección pulmonar en inmunodeprimido, también, muy cortito, porque no es el objetivo ir tan a fondo en todos los casos, cuando existe esta posibilidad de generar neumonias por microorganismos atípicos, cuando existe un huésped que se encuentre inmunosuprimido, en la cual generalmente estos microorganismos que no generan una virulencia con una presentación clínica tan importante en individuos normales, en estos pacientes sí la presentan. Por eso es muy importante ir a ahondar en la historia, examen físico, la epidemiología local, la temporalidad en relación al momento de la enfermedad, qué exámenes vamos a poder pedir dirigidamente para poder buscarlos, porque no los vamos a encontrar de manera, si no los estamos sospechando, y el tipo de infiltrado radiológico que pueden presentar. Y en cuanto a la clínica, generalmente va a ser una clínica muy inespecífica, por lo tanto es muy importante un diagnóstico precoz y un tratamiento específico. Y como dijimos, además de la búsqueda microbiológica, es importante evaluar la infiltración pulmonar. Este cuadrito lo que muestra, no vamos a hablar del cuadrito completo, sino que lo que queremos mostrar es cómo, pensando en el tipo de inmunosupresión de la paciente, qué microorganismos podemos pesquisar y qué tipo de inmunidad se está alterando. En el caso del citomegalo y del giroesi, vamos a ver que principalmente se pueden presentar en pacientes que tengan alterada la inmunidad celular, y eso puede ser por causas tanto como inmunodeficiencias primarias como secundarias, por ejemplo, malnutrición que presenta esta paciente o uso crónico de corticosteroides. Cuando esta corticoterapia es en dosis muy altas, además hay que sospechar una inmunodepresión desde el punto de vista de fagocitosis, y en estos casos podemos encontrar otros microorganismos como por ejemplo Staphylococcus, Bacillus negativo, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, o una E. coli o Candida y Aspergillus, que favorablemente no fue el caso. Con respecto al efecto de los inmunosupresores, del uso crónico con el uso crónico de corticoides, sabemos que puede predisponer a múltiples infecciones y que se ve entorpecido no solo por la inmunosupresión, sino que además los corticoides tienen un efecto antiinflamatorio que lleva a una mayor confusión del cuadro. Se puede generar neutrofilia, elevación de glóbulos rojos que confunden aún más, y en general, como dijimos, va a estar mediado por la inmunidad celular y en menos casos por humoral. Cuando las dosis son muy altas y se encuentran en dosis divididas, tenemos que sospechar en estos otros microorganismos como TBC, hongos, toxoplasma, algunos virus que en general no son amenaza, y cuando haya una afectación humoral puede ocurrir bacteriemia, como dijimos, por Aureus, Strep, coli. Cuando las dosis son muy, muy altas, además se puede inhibir la fagocitosis y puede haber una destrucción intracelular, y en ese caso vamos a encontrar Listeria, Salmonella, Brucella, Legionella. Con respecto a la radiografía de tórax, es el estudio inicial y de regla, no necesariamente hay que tomar de entrada un escáner o un TAC de tórax, como en el caso de ella todavía no lo hemos realizado, y el diagnóstico diferencial va a ir por el cuadro clínico, y es importante los tipos de patrones que podemos encontrar a nivel radiológico. En el cuadrito de abajo pueden ver que el citomegalo y el neumocístido dan en general el mismo patrón, que es el patrón intersticial, y también podemos ver en el escáner anormalidades en vidrio esmerilado.
Con respecto al citomegalo, muy cortito, puede haber una presentación clínica que en general puede ser un cuadro agudo o subagudo, que puede presentar fiebre, taquipnea, tos seca, en algunos casos falla respiratoria grave. Puede haber una neumonitis con un compromiso difuso, con un patrón reticular radiográfico y un escáner que puede presentar una atenuación en virus meridado en parches o difusa. El diagnóstico es por la demostración de las inclusiones típicas intracelluloplasmáticas en el tejido pulmonar. Hubiese sido ideal poder tener una biopsia, pero realmente no fue realizada en este caso. Se puede pedir el citomegalovirus en sangre como una prueba no invasiva, que en el caso de ella estaba negativo, y también lo podemos encontrar en el lavado bronquialveolar, como fue la pesquisa en ella. Lo fundamental es la prevención y la profilaxis en pacientes que creamos que pueden generar este tipo de infecciones, con el uso de ganciclovir en pacientes en riesgo, y la reducción, esto ha mostrado una reducción sustancial en la incidencia y en la mortalidad por esta enfermedad. Con respecto al giroesi, sabemos que en general los niños a los 2 años ya pueden haber tenido o ser portadores de este microorganismo. Sin embargo, el cuadro clínico lo vamos a ver solamente en casos de pacientes inmunosuprimidos, y van a generar una diferencia clínica de acuerdo al tipo de inmunodeficiencia. En general se presentan estos 3 cuadros clínicos: una inmunosupresión severa que puede generar tos, disnea, hipoxemia, sin fiebre y que puede progresar en insuficiencia respiratoria; una inmunodeficiencia desconocida, que aquí tiene un inicio súbito, donde este pudiese ser lo que nos lleva el diagnóstico de esta inmunodeficiencia, que progresa rápidamente a un compromiso respiratorio severo, y en el síndrome de reconstitución inmune o los trasplantes de precursores hematopoyéticos, donde existe una reaparición de síntomas respiratorios luego de una mejoría inicial. Agregamos, esto es una revisión sistemática que fue realizada, que está publicada en la Cochrane, como el año 2014, como outcome primario presentaba evaluar la efectividad de la profilaxis para la neumonía por neumocistis en pacientes inmunodeprimidos que no tenían VIH, y definir el tipo de paciente inmunodeprimido para el que la evidencia sugiere un beneficio de profilaxis. Se estudiaron o se encontraron 3 estudios que van desde el 1974 al 2008, con un N de 1.412 niños pacientes, de los cuales 520 eran niños. En 4 de los estudios, estos niños eran principalmente pacientes que tenían una LLA, y todos ellos recibieron quimioterapia o tratamiento contra rechazo, dentro de los que incluían corticoides en 8 ensayos. Lo malo es que ninguno de ellos fue solamente el corticoide como factor de riesgo, pero sí esta revisión concluye que existe una reducción del 85% de la incidencia de infecciones por neumocistis en los pacientes inmunosuprimidos si se realiza la profilaxis. Y finalmente deja como recomendaciones generar profilaxis en pacientes que tengan inmunodeficiencias primarias, desnutrición proteica grave, recuentos persistentes de CD4 menores a 200, terapia citotóxica o inmunosupresora para el tratamiento de enfermedades vasculares del colágeno y otros trastornos, y pacientes que recibieron el equivalente a 20 miligramos de prednisona o más durante más de un mes, como el caso de nuestra paciente. Esto en pediatría no está determinado y lo podríamos extrapolar de acuerdo a esto, que es lo que tenemos a disposición en evidencia. Con respecto al último, o la última patita de nuestro enfrentamiento, fue el estudio genético. Como dijimos, en una paciente femenina que tiene una regresión de su desarrollo neurológico, que presenta convulsiones aproximadamente de los 6 meses de vida, dentro de los enfrentamientos, así como hay que descartar un West, existe el síndrome de Rett. Este síndrome se presenta solo en niñas, y se encuentra una pérdida de la función del gen MECP2, que fue el que fue solicitado inicialmente en ella antes de que presentara todas estas alteraciones respiratorias. Este síndrome de Rett corresponde a un trastorno dendrítico, o sea, genera un trastorno dendrítico y sináptico generalizado, con esa afasia característica que vimos, que nosotros encontramos que tiene bastantes similitudes con el caso de la paciente. En el cuadrito de la derecha, ustedes pueden ver algunos criterios diagnósticos clínicos de este síndrome, dentro de los cuales se presentan bastantes de los que tenemos en nuestra paciente: pérdida de sus habilidades,
retraso en el lenguaje, tenía estas estereotipías, tiene unos movimientos con las manos que son característicos, que se evidencian en las fotos que también nos envía su mamá, y además algunos criterios menores dentro de los cuales está alteraciones de la respiración, bruxismo, que también lo presentaba, retraso del crecimiento, que también lo presentaba, y estos ruidos o risas inapropiadas que también los presenta. En general, las alteraciones respiratorias en este síndrome de Rett son súper importantes que han podido llegar a generar reanimación en salas de emergencia en pacientes con esta patología. Y este es el último estudio que les queríamos mostrar, es un estudio que fue un seguimiento a pacientes con síndrome de Rett, a 778 niñas por 9 años, desde el año 2006 al 2015, donde como conclusión principal se vio que los pacientes que tienen el curso clínico severo de Rett tienen más probabilidad de tener disfunción respiratoria, donde un 100% de los casos severos presentan disfunciones respiratorias y un 60 o un 70% de los casos leves o atípicos también lo presentan. Por lo tanto, para nosotros hoy en día estamos esperando el resultado del invitado genético porque creemos o tenemos altas sospechas de que además de su inmunodeficiencia, además de su aspiración, puede estar además influenciado y influyendo en el caso este síndrome genético. Y como conclusión final, para nosotros inicialmente fue, como vemos en esa imagen, una maraña de múltiples causas que podían estar generando los síntomas de nuestra paciente. Por eso es importante que nuestro rol como pediatra es poder coordinar estas evaluaciones y poder contar con el apoyo de cada uno de los especialistas que nos fue ayudando a ir limpiando este cuadro y sacando o ir desatando cada uno de los hilos para poder llegar a una respuesta clínica de la paciente y así también recuperarla y generarle una mejor calidad de vida. Eso. Hola a todos, soy la doctora Fritis de la unidad de lactantes. Muchas gracias a la doctora Vivero porque realizó una muy buena presentación y un buen abordaje de lo que fue esta paciente para nosotros, que inicialmente llega como una polimnea, pero se nos abre un abanico de posibilidades diagnósticas en las cuales nosotros como médicos pediatras somos los directores de orquesta en cómo organizar todo el estudio que todos los interconsultores nos solicitan. Entonces, encuentro que es una paciente muy interesante, que si bien es cierto, ingresa por una sinología que es polimnea, que uno puede decir que es algo fácil, realmente tuvimos muchas posibilidades diagnósticas. Así que me gustaría, y también comentarles que esta hospitalización fue prolongada, ustedes vieron 2 meses aproximadamente que tuvimos a la paciente acá, porque en el mejor de los casos uno quiere que todos los exámenes salgan de inmediato, eso muchas veces no se puede, hay que pedir compras externas, y lo otro es que tuvimos varias intercurrencias durante su estadía, tuvo una bronquitis, tuvo un síndrome diarreico, que hacía que todo lo que yo quería avanzar en el estudio se tuviera que detener. Entonces, fue un desafío grande esta paciente para nosotros, pero creo que la abordamos de la mejor manera gracias al trabajo en equipo. Por eso era el título. Y me gustaría mucho que alguno de los interconsultores que participó con nosotros pudiese comentar al respecto de la paciente. La Gaby. Hola. Hola, aprovecho de presentarme. Yo soy Gabriela Romero, soy inmunóloga y me incorporé en abril del año pasado al servicio de inmunorreumatología del hospital. Comentarles un poco el enfrentamiento inmunológico que hicimos con esta paciente. Nos solicitaron evaluación por sospecha de inmunodeficiencia. La verdad es que cuando vemos un paciente con sospecha de inmunodeficiencia, siempre vamos a buscar la presencia de signos de alarma. Tenía 2 situaciones que llamaban la atención. Una era el antecedente de una desnutrición y un retraso del crecimiento desde los 6 meses, y además estas infecciones por microorganismos oportunistas, como lo son el neumocistis y el citomegalo. Desde ese punto de vista, ameritaba un estudio inmunológico, que lo hicimos con inmunoglobulinas séricas, subpoblaciones linfocitarias, para medir un recuento de linfocitos TCD4, CD8, linfocitos B y NK, que estaba normal, y una proliferación linfocitaria que a grosso modo lo que hace es ver la respuesta de los linfocitos frente a algún estímulo que también estaba normal. A pesar de tener este estudio inicial normal,
eso no descarta la totalidad de inmunodeficiencia y en el fondo lo que hace es descartar que la paciente tenga un recuento bajo de inmunoglobulina y un recuento bajo de linfocitos, pero no mide en el fondo la respuesta de su sistema inmune a todos los microorganismos con los que se pueden enfrentar, y evidentemente algo estaba ocurriendo si la paciente tenía una infección por microorganismo oportunista. Cuando tenemos catalogada una paciente como inmunodeficiente, lo que hacemos es ver si esto es algo primario o secundario. En este caso, teníamos el antecedente de aproximadamente por kilo día. Sabemos que los corticoides tienen un efecto que es antiinflamatorio, que disminuye la secreción de citoquinas proinflamatorias y afecta principalmente la inmunidad celular. Por lo tanto, predispone al paciente a infecciones por microorganismos como micobacterias, citomegalo y neumocistis, que es lo que ocurrió en este caso. Además, estaba sin profilaxis contra neumocistis, por lo tanto, era una causa plausible para lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa es que está hablando la doctora. Así que por esto consideramos que lo más probable es que la inmunodeficiencia que tenía la paciente era secundaria al uso crónico de corticoides. Sin embargo, habían dos situaciones que llamaban la atención, que era esta nutrición que partió antes del inicio de los corticoides, que podría haber sido multifactorial, y además la infección por citomegalo, que en general la vemos cuando el paciente tiene unos recuentos bajos de CD4, que no era el caso de ella. Por lo tanto, además de sospechar que tiene una inmunodeficiencia secundaria por los corticoides, igual hicimos un estudio genético con panel invitado para inmunodeficiencia primaria, que se encuentra pendiente y que probablemente vamos a recibir en unas 2 semanas más. Recalcar en neumocistis se van a dejar corticoides prolongados. Muchas gracias, doctora Romero, porque en el fondo nosotros tenemos un paciente con una inmunosupresión y corticoide, y encuentro que todo esto fue un aprendizaje para nosotros de la profilaxia en corticoides, de pacientes con corticoides en forma crónica, como se vio en la presentación, es una extrapolación de lo que se hace en adultos. Y por eso fue como bien para nosotros un gran aprendizaje. Muchas gracias. Doctor Moya, ¿podría contarnos un poquito? ¿Se me entiende? Porque con la mascarilla se me escucha mal a veces. ¿No te escucháis bien? Ya, ok. Hola, bueno, yo soy Juan Moya de Neurología. Este paciente yo la conocí mucho más entre las dos hospitalizaciones de causa neurológica. O sea, en la primera yo no la vi mucho, pero después, cuando se fue de alta y llegó a control ambulatorio, yo la conocí. Y era una paciente que, si bien tenía electroinformado anteriormente con Ipsarrimia, el fenotipo clínico que siempre tuvo fue más bien de una epilepsia mioclónico-atónica. Tenía muchas crisis con caída de cabeza y cuerpo, y algunas de ellas tenían un componente mioclónico. Es raro a esta edad, es cierto, eso es un elemento importante, porque ese síndrome de epilepsia mioclónico-atónica se presenta mucho más en niños preescolares, en lactantes, pero era el fenotipo más compatible, y en el fondo se intentó con el tratamiento habitual, que es valproico clobazam, pero seguía con mucha crisis. La dieta cetogénica siempre es una opción también, pero esta paciente está con una nutrición previa, por lo tanto, la dieta cetogénica puede producir anorexia, además, y lo sabemos, ¿cierto? Entonces, y aparte estaba con mucha crisis, por lo tanto probamos que no se había hecho dejar corticoides orales después de la primera hospitalización. Y quizás ahí uno, o por lo menos yo en la persona creo que debemos haberlo hecho probablemente después de que quedara con corticoides para evitar problemas. No lo hicimos, pero al final terminamos dejándolo igual, y la evidencia muestra que parece que eso es lo que más funciona, y por eso en el fondo nosotros hemos sido como tan pesados e insistentes en no suspenderlos tan rápido, porque se recomienda que sea por lo menos 3 meses para que tenga un efecto. Entonces, por eso, y pensando que esta es una paciente fue súper terrible para nosotros, porque es una paciente como símbolo del buen efecto de los corticoides no siempre les va tan bien.
pero justo cuando empezó a mejorar de su epilepsia y de su desarrollo, porque empezó a recuperar hitos del desarrollo, empezó a empeorar de esta otra parte. Entonces fue como, como perdimos de un lado y ganamos de otro. Entonces, bueno, eso principalmente. Y estamos hablando del estudio genético, yo ahí, solo como una declaración personal de intenciones, yo en general creo que, y es una opinión súper personal, hay que tratar de obtener los exámenes con ayuda del hospital. Yo en general trato de hacerlo así con ayuda del asistente social y así lo hemos hecho para varios pacientes, ¿ya? A lo que voy, creo que los estudios que son como financiados por los laboratorios, para mí por lo menos es un poco complejo. Ya como se le había ofrecido a la paciente, obviamente ya que se haga está súper bien, pero a mí por lo menos es complejo. Creo que te haga el examen el mismo que te da el tratamiento es complicado. Yo prefiero hacerlo un poco más independiente. Eso. Muchas gracias, doctor Moya. La verdad es que nosotros para tener exámenes, como por ejemplo este estudio genético, fue gracias a neurología que se consiguió porque la mamá no podía costear esto y el hospital tiene valores limitados para los estudios de... No, sí lo sé, sí, es una declaración súper personal, pero yo por lo menos con la ayuda de Ignacio Albornoz, que es el asistente social que nos ayuda a nosotros, hemos podido financiar varios estudios. No, y eso a nosotros nos ayuda. Es un comentario. Hay muchos de los exámenes que nosotros pedimos que no se hacen en el hospital y eso también va demorando el estudio, así como aquí preguntó la doctora Valdés. Y por otro lado, como dice el doctor Osa, nosotros en CAN Lactante siempre tratamos de hacer reuniones multidisciplinarias, conversar con todos los interconsultores como para que nos alineemos, porque no son casos fáciles. Y creo que así nos ha funcionado bastante bien. Y Sí, la pregunta de las reuniones, ¿tuvimos? No tuvimos una reunión por ella, yo me acuerdo que lo conversamos en algún momento. Y sí, solo para aclarar, porque en el fondo aquí plantean conflicto de interés, para que no quede dando vuelta. El tema es que, ¿qué es lo que pasa cuando, yo entiendo la situación, pero también en el fondo, para fomentar políticas públicas y que se invierta plata en exámenes, hay que tratar de eso por el examen. Hace falta no dar más la lata. Eso, bueno, el diagnóstico de egreso de esta paciente igual es multifactorial en realidad. Todavía estamos en estudio, nos falta que nos llegue el panel genético, me falta todavía hacerle un TAC de tórax porque fue difícil realizarlo durante la hospitalización, además ella estaba con compromiso respiratorio. Ahora ella está en su casa con oxígeno domiciliario, oxígeno nocturno. La mamá, hemos estado en contacto con ella, nos mandó un último video en que la polimnea ha disminuido, no está normal todavía, pero disminuyó. Así que creemos que vamos en buen camino y nos queda una hospitalización que la vamos a programar ahora en enero para realizar el TAC de tórax y para ver si se hace también una gastrostomía, porque lo que sí no hemos podido avanzar es en el tema de la dilución. No, persiste la aspiración, las fonoaudiólogas todavía consideran que no es una vía segura, así que la vamos a hospitalizar en forma programada para hacer una gastrostomía. Anita. ¿Sí? Anita, hola, la Carolina Cares acá en Genética. Doctora, ¿cómo está? Se escucha. Solamente un comentario en relación a los exámenes genéticos. Yo creo que esto deja en evidencia la necesidad de que exista un sistema a nivel del hospital de poder obtener los exámenes. Es un tema que hemos hablado con los interconsultores, ¿cierto? Es algo reiterado. Y también lo hemos planteado a la subdirección médica de que tiene que haber una forma, porque ahora está esta posibilidad de estudio que antes no teníamos. Es un estudio asequible, es un costo bastante abordable. A veces los pacientes pueden hacer esto, pero claro, lo importante es que esto se agilice y de repente evitar algunas vueltas y poder llegar a un diagnóstico etiológico mucho más rápido y ofrecer en el fondo un manejo mucho más directo, ¿cierto? Consejería genética y bueno, todo lo que se desprende de un diagnóstico etiológico específico. Entonces, nada, plantear eso y ojalá aquí, bueno, siempre hemos tenido la disposición de valorar a los pacientes, la pertinencia del estudio genético y ojalá que exista una forma que podamos abordarlo en el hospital y de enfrentarlo de la mejor manera. Eso. Muchas gracias.
una de las preguntas fue de dónde era la paciente de Colombia, de qué parte de Colombia. Es de La costa colombiana, de un pueblo que se llama Monte Líbano. Por si acaso, para la doctora Isabel. Pero ellos ya llevaban 2 años viviendo acá, y la niña nació acá. Así que... Bueno, esta es nuestra presentación, queríamos compartirla con ustedes porque encontramos que era un caso interesante de abordar. Pues, ¿un comentario más? ¿No? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Anita, de que esto debe ser multifactorial. Yo en general creo que, y de hecho eso se pensó por parte de neurología, y ahí los residentes plantearon incluso algunos genes candidatos, y por eso se planteó el panel genético, de algunos genes que producen epilepsia con trastorno de deglución. Eso parece como, en opinión, ¿no?, por lo menos nuestra, más probable que sea, por ejemplo, algo más de origen central, ¿ya? Como me refiero como en cuanto a o sea, un trastorno de deglución más que relacionado con la epilepsia, perdón, me expresé mal. En el fondo, tener algo más que tenga un origen genético, pero que tiene un origen común a la epilepsia y no deriva de la epilepsia. Y ahí en el fondo el estudio genético podría ayudar. Ahora, obviamente los corticoides sumaron acá, yo no estoy diciendo que no, pero probablemente había una situación previa, solo que, así como teorizando, una situación previa en la que los corticoides sumaron al pelo de esta sopa, y bueno, el estudio genético nos va a decir si ese razonamiento estaba correcto, pero creo que por lo menos el ejercicio clínico que hicieron los residentes de pediatría y de neuro que estuvieron también participando es súper interesante. Preguntan cuál es la explicación para la desaturación y taquipnea con tan escaso compromiso pulmonar. Según lo que conversamos con bronco, con infecto, hay múltiples causas. Por ejemplo, si fuese una neumonitis o por una aspiración crónica, podría tener un daño pulmonar crónico que no se ve tan claro en una radiografía porque es más intersticial como el patrón que se ve. Y para eso se necesita el escáner. Si fuese por el citomegalo y por el neumocistis también, ninguno de los dos dan un patrón radiológico tan importante, ni con tanto compromiso, sino que también más intersticial, más en vidrio esmerilado. En general, todas nuestras causas están dando este mismo patrón radiológico, así que también nos dificulta un poco más poder separar una de ellas. Y la última posibilidad que fuese esta neurológica, esa no tiene compromiso pulmonar, como si fuese estas alteraciones de la respiración por síndrome de Rett que generan estas taquipneas, no tendrían compromiso pulmonar. Así que en todos nuestros escenarios es esperable que no se vea tanto imagen en la radiografía. Bien, estamos, parece, con las preguntas y los comentarios para ir cerrando entonces la reunión. Bueno, felicitar a la unidad de lactantes por la presentación y la elección de este caso tan interesante, tan atractivo, y felicitar la presentación de la doctora Viveros y quienes la apoyaron para prepararla, un análisis muy inteligente, muy didáctico, con una gráfica muy bonita. Entonces, felicitaciones, doctora, por su presentación. Y destacar lo que ya se ha dicho, me parece que hay que rescatar el mensaje que entrega esta reunión de fondo, que era el objetivo de la unidad de lactantes, ¿cierto? La importancia del trabajo en equipo, y también la importancia, que también lo dijo la doctora Viveros, la importancia que tiene el médico tratante, ¿ya? Como el director de la orquesta que analiza, que piensa, que plantea hipótesis diagnósticas, y sobre esa base convoca entonces a los especialistas a participar. Yo creo que ese rol del médico tratante queda muy graficado en este caso, y quiero destacarlo porque creo que es el trabajo fundamental que hacen los médicos que están ahí, al lado del enfermo, día a día. Muchas gracias nuevamente a la unidad de lactantes
Y gracias a todos los que se unieron a esta reunión y nos encontramos la próxima semana. Buenos días.